Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Muy bien, mire, antes de practicar me gustaría terminar de aclarar algo. Sobre todo por la pregunta que hizo Arjuna cuando estaba ahí sentado sobre el sufrimiento y si habría que esforzarse por liberarse del sufrimiento. Miren, uno debe de considerar siempre 3 marcas, esto algunos de ustedes seguramente ya lo han escuchado de mi parte, pero 3 marcas tiene la existencia, sobre todo en relación al ser humano. 3 marcas, y debemos conocerlas bien y entender que es importante conocer estas 3 marcas para ajustar tu vida a ellas. Miren, la primera marca que tiene la existencia y que es absolutamente evidente es impermanencia. ¿Ok? Todo en la existencia es impermanente. Nada en la existencia puede permanecer. Todo aparece, permanece un tiempo y después desaparece. Entonces, esta ley es la ley más fundamental de la existencia. Si dijeras, ¿cuál es la ley más fundamental? La impermanencia. Nada puede jamás, nunca permanecer igual, estático, porque está en la existencia, y en la existencia todo se tiene que estar moviendo. En la trascendencia está lo absoluto estático, lo que no se mueve. Es la conciencia de ser absoluto, pero no se mueve. Es pura conciencia de eso, de ser absoluto. Lo estático perfecto. Bueno, pues en la existencia es lo dinámico perfecto. Nada en la existencia puede estar sin moverse. Cuando hablé de las 7 principios o leyes de la existencia, precisamente hay una de estas leyes, de las 7, que se llama vibración, ¿no? Entonces todo está vibrando. Cuando algo vibra, se mueve. Cuando se mueve, cambia su condición, inevitablemente. Entonces uno tiene que conocer esta ley. Ahorita voy a explicar por qué. Antes me gustaría comentar un pequeño cuento que sé que he dicho antes, pero para que quede bien documentado ahora, en relación a la impermanencia. Y este es el cuento que ya algunos de ustedes saben, de ese famoso emperador de China, que siendo muy poderoso, entonces convoca a los principales hombres de ciencia, de arte, de filosofía, en el arte, en la religión, en la espiritualidad, a los principales del reino, a los hombres más destacados en todas esas áreas. Y entonces les dice lo siguiente: necesito que ustedes entren en cónclave, es decir, se encierren en un lugar y deliberen sobre una frase que pueda aplicarse a todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, habremos obtenido la frase más importante en la existencia, la máxima, la frase mejor, porque se aplica a todas las circunstancias de la vida. Y así efectivamente se retiran estos hombres sabios, entran en esta soledad y deliberan cuál es la frase que se aplique a todas las circunstancias de la vida. Y entonces, como ya dije cuál es, salen finalmente uno de ellos o varios de ellos, dicen: Señor, ya tenemos la solución de la frase. Y entonces dice: ¿cuál es esa frase que se aplicará a todas las circunstancias de la vida y por lo tanto será la frase más importante? Se aplica a todo. La frase es, dicen ellos, y esto también pasará. Entonces es una ley fundamental. ¿Sí se entiende? Tú debes ajustar tu vida a esta ley, por lo que estábamos comentando anteriormente. Imagínate que tú quieres atrapar el momento. ¿Sí saben esa experiencia que uno tiene, un momento extraordinariamente hermoso con la familia o en la intimidad de la pareja o en un viaje? Y uno quisiera atrapar eso, que no acabara. ¿Sí se entiende? Pero en honor a la verdad, daño te vas a hacer, porque nada puede permanecer. Entonces tienes que ir aprendiendo, tenemos todos los seres humanos que ir aprendiendo poco a poco a fluir con el flujo de la existencia. Se asemeja más a un río que fluye. ¿Sí se entiende? Entonces, si eres una hojita dentro del río, pues entonces debes de fluir con el río y tener confianza. La hojita a lo mejor no tiene una conciencia como el ser humano, pero el ser humano puede tener la confianza suficiente para entender que el flujo de la existencia
finalmente nos llevará a buen puerto y por buen camino. Aunque a veces, como la hojita pasa por un lugar de muchas piedras y el río tiene muchas tribulaciones y se hunde la hojita y sufre mucho, etcétera, etcétera. Pero finalmente, si la hojita confía, seguramente será llevado al final último, al océano, vamos a decir, en el caso de la hojita. Bueno, pues tú también, si confías en el flujo de la existencia, finalmente te va a llevar de regreso a casa, a tu casa espiritual. ¿Sí se entiende? Entonces, ojo con esta marca de la existencia, porque si estoy feliz y quiero atrapar ese momento y que no cambie, un daño me voy a hacer, va a cambiar. Entonces debo aprender a disfrutar la vida, a ser agradecido con la vida, pero a soltar, y que si algo termina y cambia, debo de ir fluyendo, menos daño te harás. ¿Sí se entiende? Si la hojita o tú mismo en un río te agarras de las piedras para no fluir, te vas a hacer daño, la corriente te va a estar arrastrando. ¿Sí se entiende? Entonces, tanto si eres feliz o no, es lo mismo. Si no lo soy en un momento dado, bueno, trataré, como decíamos, de cambiar mi vida, mejorar mi situación personal o familiar, etcétera. Trataré de hacerlo, pero sabiendo, esto también pasará, y esto también pasará. Entonces estás en una actitud mucho más sana, mentalmente estás sano, ¿entiendes? La vida fluye, yo tengo que fluir con la vida. Entonces igual puede ser una pluma de un ave, el plumón, ya saben, el ave, la pluma de los, antes de que sea pluma de adulto, el plumón, que tiene muchos pelitos, esa vuela bien. Entonces esos plumones se levantan bien, entonces van con el aire, y ahí van. Entonces ellos depositan su confianza en que el aire los llevará a donde deben ir. ¿Sí se entiende? Entonces no recargarás todo finalmente en decisiones muy personales. ¿Ya viste? Que tengas que decidirlo todo. Es que yo quiero esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Esto. Más bien, dicen por ahí, flojito y cooperando. Entonces, ahí te vas. ¿Ya viste? Ponte flojito porque la marea es fuerte. O sea, la marea de la existencia es fuerte. Y si tú te resistes, te va a lastimar. Ten por seguro que te va a lastimar. ¿Ya vieron? Pongamos un ejemplo, y nada más es un ejemplo, no es un acto de juzgar, es un ejemplo. Supongamos una persona hermosa, de jovencita o jovencito. Bien haría pasar todas sus etapas y pasar a hombre madura, a hombre ya más vieja, finalmente vieja y arrugada, y luego chimuela, y marcharse de este mundo. Eso sería ir con el flujo. Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad hay una gran resistencia y sobrevaloración a la juventud. Vean cuánto sufrimiento con el bus. Porque quieres tener 80 y parecer de 20. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces hay que meterle dinero a la cosa. Si gratis no va a ser. No va a ser. No va a ser. Se van a empezar a poner todos los surcos como debe ser. Así son, así sucede. Entonces, ya, pero es un ejemplo, no un juicio, pero para que entienda, porque este ejemplo está muy instaurado en nuestra sociedad actual. En otras sociedades se valoraba al anciano viejo sabio, ¿entienden? Sobre todo en Oriente. Entonces la mesa y los lugares principales en la sala de convivencia, en la mesa, el lugar principal de una mesa, siempre eran para los ancianos, porque el anciano ha crecido más, ha vivido más y tiene que tener más sabiduría, punto. Le haya ido como le haya ido, ha tenido más experiencia. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué se valora? La sabiduría del viejo anciano sabio. En cambio, en una sociedad como la nuestra, la valoración se ha invertido completa y totalmente. La imagen es importante y entonces se valora, pues bueno, una belleza de 16, 18, 20 años, ¿no? Entonces, la resistencia es fuerte. Si no te resistes, no vas a sufrir, porque vas a pasar por todas tus etapas. Si te resistes, como el que dice la marca, y esto también pasará, entonces va a pasar. En mi tiempo, esto lo digo, nunca hablo aquí de cosas personales, pero en mi tiempo, jovencitos, empezamos a perder el pelo de la cabeza o cabello, muchos de los amigos. Y entonces ahí se veía inmediatamente quién no podía fluir con la existencia, ¿sí? Se ponían unas plastas verdes
que eso les tiró el pelo más rápido. ¿Ya me entendí? Entonces, y algún otro por ahí que diga, bueno, pues a mí, pues ya ahí voy, ya nomás me cuido, ¿no? Me echo ahí un poquito. Sí se entiende lo que quiero decir, aceptarte como eres. Porque si tú no te aceptas, no te van a terminar aceptando los demás. Bueno, es nada más un ejemplo, pero para que entiendan que el flujo de la existencia sí es poderoso. Nos ha traído la marea, nos ha traído acá y nos llevará de acá a ti y a todos tus seres queridos. Entonces, si te relajas y disfrutas el viaje hasta lo posible, experimentando una mezcla de gracias y desgracias, porque en la existencia hay otra marca, no es una marca, hay otro de las leyes o principios que se llama polaridad. Entonces, otra de las cosas que vivirás en la existencia son gracias y desgracias. ¿Por qué? Porque así hay. Es dual, vida y muerte. Placer, dolor. Entonces no quieras nada más las buenas. Si quieres las buenas, vete a la trascendencia. Pero si estás en la existencia, más te vale que entiendas que es una mezcla de gracias y desgracias. Placeres y dolores. Juventud y vejez. Y sucesivamente. ¿Sí estamos en esto? Bueno, entonces eso contesta un poquito la idea de aprender a fluir con la existencia. Es la primera marca. Luego, miren, viene una segunda marca que se llama insubstancialidad. Todo lo que está en la existencia es insubstancial. La palabra substancia o substancial, yo la entiendo como algo que tiene substancia, es que existe por sí mismo y en sí mismo, sin la necesidad de ningún agente externo. Ya se acabó. Entonces, si yo vivo en mí mismo, en sí mismo y en mí mismo, sin la necesidad de ningún agente externo, soy substancial. Pero resulta que en la existencia nada es sustancial. El ser humano necesita agentes externos como agua, comida y aire. Si te quitan cualquiera de los tres, pelas. Primero pelas, como dicen. Pero aparte de que pelas, sufres y es un problema. Entonces, nada es sustancial. ¿Ya vieron? Todo está entrelazado. Y ahorita dije cosas físicas, pero también a nivel afectivo. Las necesidades tenemos necesidades de afecto, amor, cariño, amistad. ¿La vieron? Necesidades psicológicas, emocionales. No eres sustancial en la existencia. Solo tu verdadero ser unido y fundido con la trascendencia es sustancial. Existe en sí mismo y por sí mismo sin ningún agente externo que se lo permita. Porque si yo entonces los agentes externos que me nutren para que yo esté aquí me los quiten, eso me lleva de inmediato a la tercera marca. La tercera marca de la existencia se llama sufrimiento, la posibilidad del sufrimiento, sobre todo en el reino humano, no en el reino mineral posiblemente, sino estoy hablando del reino humano. En el reino humano hay posibilidad de sufrimiento, no es obligado y necesario, pero con seguridad todo ser humano en el mundo experimentará dolor y sufrimiento. Dolor es físico y sufrimiento es psicológico. Entonces es la marca de la existencia para el ser humano. ¿Ya vieron? Porque por un lado, ¿por qué debo sufrir? Bueno, porque como todo es impermanente, si yo tenía, como dije, pelo, cabello y me cae, y ya sufro porque no me gusta. Me gustaba dejarme el pelo largo y ya no puedo. Ya se fijaron, como todo es impermanente, pues debo sufrir. O estaba yo en una situación favorable y ahorita no lo estoy, o estaba sano y perdí la salud, aunque luego la pueda recuperar. ¿Ya vieron? El sufrimiento deriva de que la impermanencia puede ir cambiando y entonces puede haber sufrimiento. Entonces tu vida y la mía y la de todos los seres humanos es una mezcla de gracias y desgracias. Gracias y desgracias. ¿Ya vieron? Entonces, pero por el otro lado también, como eres insubstancial, como ser humano en la Tierra, también hay sufrimiento. Porque para que yo permanezca acá, necesito estarme proveyendo de todas estas agentes externos. Imagínate que te quedas por ahí en el bosque solo, abandonado. Muy rápidamente vas a empezar a buscar agua y comida, porque no eres sustancial. Si fuera sustancial, te sientas y ya. Pero como no lo eres, tendrás que conseguir. Y si no lo consigues, ¿qué se siente? Gacho. ¿No se siente bonito? No se siente bonito, se siente horrible, ¿no? Entonces hay que comer. ¿Ya entendieron? Entonces, estas tres marcas, impermanencia,
Insubstancialidad y sufrimiento, o la posibilidad del sufrimiento en el ser humano, son marcas y distintivos de la existencia para el ser humano, de manera muy, muy importante. Entonces, el sufrimiento, acuérdense que puede ligarse en hechos reales o en hechos que tú te estás creando porque no quieres que tu vida fluya, quieres apegarte a ciertas cosas, ¿ya viste? Entonces tú estás provocando ese sufrimiento. Entonces, finalmente, si tú aprendes a fluir en la existencia, también aprendes, porque eso ya fue dicho, ¿por qué se preocupan tanto? Si acaso, ¿no acaso el Señor provee de alimento a las aves del cielo? ¿Por qué no va a proveerte a ti? ¿Ya vieron? Bueno, son palabras de Cristo, pero estoy refiriéndome a que si aprendes a fluir y luego también aprendes a confiar en que te debes ser proveído por la propia existencia, ¿entienden? No necesariamente necesidades psicológicas, pero sí las reales. Vas a ser proveído de alguna manera. Entonces, esta parte de insubstancialidad también la naturaleza te la puede ir subsanando, vamos a decir, ¿no? Y entonces tu sufrimiento se reduce muchísimo. Puedes transitar bien en la existencia. ¿Sí estamos? Entonces, estas son las tres marcas. No las olviden porque si yo las conozco, debo saber aprovecharme de ellas, ¿no? Y puedo eliminar una inmensa cantidad de sufrimiento. ¿Sale? Entonces, ahí está. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.